Médica Continua. Hoy damos inicio a este ciclo con esta gran conferencia que nos trae el Laboratorio Roche. Le cedo la palabra a Jairo, quien es la persona que está invitando esta noche. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por sacar este momento de su agenda. Soy Jairo Huiza del Departamento de Neuroinmunología de Producto Roche. Me acompaña mi compañera Heidi del Departamento de Oftalmología y mi compañera del área de farmacología, quienes estamos acompañando esta actividad con la intención de que entendemos ha sido una visión, voy hablando de ustedes, diferente, una óptica distinta de abordar lo que son las enfermedades desmineralizantes. Para tal fin, nos acompañará el doctor Simón Cárdenas. El doctor es neuroinmunólogo del Hospital Universitario Nacional, es fellow de esclerosis múltiple del Centro de Esclerología de Cataluña en Barcelona, profesor adjunto de la Universidad Nacional de Colombia y dirige el Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Nacional. A su vez nos acompaña la doctora Ana Milena Bautista, neurooftalmóloga, médico oftalmóloga de la Universidad del Valle, fellow de neurooftalmología con el doctor Rafael Musi y la doctora Emily Caram del Hospital Vargas de Caracas, coordinadora de neurooftalmología de la Clínica Oftalmológica de Cali y Hospital Universitario del Valle, profesora del posgrado de oftalmología de la Universidad del Valle y Pontificia Universidad Javeriana Cali y posgrado de neurología Universidad ICESI, expresidente de la Asociación Colombiana de Neurooftalmología y Electrofisiología Visual en el periodo 2023-2025. A ellos muchas gracias por este espacio que tienen para ustedes, que sea el espacio para aprender y tener una visual distinta de las enfermedades desmineralizantes. Doctora, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presentes en esta actividad que esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias a la Sociedad de Cirugía Ocular pues por brindarnos este espacio y al Laboratorio Roche que nos invitó a dar esta conferencia, que pensamos que en este momento en el cual han sucedido algunos cambios en los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, pues debemos estar atentos a la enfermedad relacionada con ella. Entonces, hoy vamos a contarles que el nervio óptico fue incluido como uno de los criterios diagnósticos en la esclerosis múltiple, en los criterios que se fueron revisados en el año 2024, y el nervio óptico fue agregado. Entonces, no estaba como uno de los criterios diagnósticos. Antes teníamos en las imágenes otras localizaciones, como por ejemplo las periventriculares, las corticales o yuxtacorticales, infratentoriales y médula espinal, pero ahora miren que el nervio óptico está incluido como un criterio diagnóstico. Entonces, esto hace que para nosotros los oftalmólogos y también para los neurólogos sea muy importante saber evaluar un nervio óptico y saber cuándo está comprometido en un paciente con sospecha de esclerosis múltiple o que ya tiene el diagnóstico hecho. Entonces, fíjense que aquí tenemos pues este artículo que salió el año pasado, en donde se explica cuáles fueron los cambios que se hicieron en estos criterios diagnósticos, y ahora el doctor Cárdenas nos va a hablar un poco más profundo de esto, pero yo me voy a enfocar en lo que tiene que ver con el del nervio óptico. ¿Por qué el nervio óptico fue incluido? ¿En qué nos ayuda? ¿Por qué hace que a un paciente se le haga un diagnóstico más precoz y de una manera más eficiente para iniciar un diagnóstico si tenemos en cuenta el nervio óptico como un criterio diagnóstico? Entonces, recordemos pues que lo que más se relaciona con esclerosis múltiple y el ojo es la neuritis óptica, aunque no es lo único, también los nistagmus o las parálisis oculomotoras. Pero la neuritis óptica es definitivamente una de las presentaciones más frecuentes de esta enfermedad y es una inflamación aguda y es la causa más frecuente de neuropatía óptica en los jóvenes. Entonces debemos estar atentos en un paciente joven que tiene una pérdida súbita de la visión. ¿Por qué es importante reconocer una neuritis óptica? Porque si hacemos un diagnóstico rápido, porque si hacemos unos exámenes diagnósticos eficientes y si iniciamos un tratamiento precoz, este paciente puede tener una evolución diferente. Entonces, la idea es que recordemos que la neuritis óptica tiene muchísimas causas, las enfermedades desmielinizantes es una de ellas,
pero también debemos tener en cuenta las causas infecciosas, las postvacunales, los pacientes con lesiones infiltrativas o enfermedades granulomatosas que también pueden producir esta enfermedad inflamatoria del nervio óptico. Pero hoy nos vamos a dedicar especialmente a la neuritis óptica asociada a las enfermedades desmielinizantes. Entender la causa de una neuritis óptica nos ayuda a saber cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente, qué debemos hacer por él y si lo tenemos que manejar nosotros solos como oftalmólogos o debemos incluir otras especialidades en esa evaluación y tratamiento del paciente. Entonces es muy importante entender la causa de la enfermedad. ¿Por qué es tan importante en la esclerosis múltiple? Porque un paciente con esclerosis múltiple, el 50% de los pacientes van a hacer neuritis óptica en algún momento. Pero fíjense que más de un cuarto de los pacientes debutan con neuritis óptica. Entonces puede ser un paciente previamente sano que nos está llegando a nosotros como oftalmólogos con un cuadro clínico que nos puede avisar que el paciente está con una enfermedad desmielinizante y no lo podemos pasar por alto. Entonces tenemos unos estudios post-mortem que muestran que la mayoría de pacientes con esclerosis múltiple tienen una enfermedad de nervio óptico. Así no tengan neuritis y no hayan tenido síntomas, si se hacen estudios del nervio óptico, pues hay un compromiso, porque es que es una parte que hace parte de la enfermedad como tal. Por lo tanto, debemos aprender a estudiar este nervio óptico y ahí está la importancia de esta charla de hoy. ¿Cómo sabemos nosotros que un paciente tiene compromiso del nervio óptico y se puede estar relacionando con una esclerosis múltiple? Eso es lo que vamos a evaluar. ¿Cómo lo podemos evaluar? Con la clínica. ¿Cuál es el cuadro clínico de este paciente? ¿Qué encontramos en el examen oftalmológico? ¿Qué tenemos en la neuroimagen? ¿Qué tenemos en la valoración de la capa de fibras nerviosas en el potencial visual evocado? Entonces vamos a ver todas las ayudas diagnósticas que también nos pueden apoyar. La electrofisiología es una parte fundamental también. Entonces recordemos la neuritis óptica. ¿Cómo se presenta un paciente con neuritis? Generalmente es un paciente joven que tiene un dolor con los movimientos oculares leve, 2 o 3 días después inicia la disminución de la agudeza visual y el paciente dice que ve los colores como desteñidos, sobre todo el color rojo. El paciente tiene defecto pupilar aferente en el examen oftalmológico y fíjense que solamente 1/3 de los pacientes tiene edema de disco y la mayoría son retrovulvares. O sea que el fondo de ojo puede no ayudarnos a hacer el diagnóstico. Si no se trata, el paciente puede mejorar espontáneamente a la 2ª o 3ª semana. Y esta es como la neuritis óptica típica de la enfermedad desmielinizante. Generalmente son pacientes que ven mejor a 20/200, no es una pérdida tan severa de la visión, incluso hay pacientes que ven 20/40 o 20/30. No olvidemos usar el agujero estenopeico que podría mostrarnos que la patología es algo diferente. Y esta agudeza visual de inicio no predice el pronóstico. Hay pacientes que llegan viendo 20/200 y a las 2 semanas ven 20/20. Entonces no quiere decir que porque llegue viendo muy mal, tiene peor pronóstico y el paciente puede evolucionar muy bien de todas formas. En cuanto al test de colores, podemos usar las láminas de Ishihara, pero tenemos en cuenta que el 8% de los hombres tiene alteración de este test. Entonces a veces no nos sirve. En las mujeres es mucho menos frecuente. Entonces descartamos ante todo que el paciente tenga una discromatopsia congénita y si no la tiene, con el test de colores podemos tener información útil. Pero si no tenemos el test de Ishihara, hay algo muy fácil que podemos hacer en el consultorio y es simplemente coger la tapita roja de nuestros frascos, tapamos el ojo afectado y le mostramos la tapita roja en el ojo sano y luego le tapamos el ojo sano y se la mostramos en el ojo afectado y le preguntamos, ¿ves la intensidad del color igual? ¿O se destiñe el color? ¿Se ve más opaco, más vino tinto, más café? Este signo se llama desaturación del color rojo y es un indicador de neuropatía óptica, ya nos ubica en el nervio óptico. Por eso es algo fácil que podemos hacer como oftalmólogos. En cuanto al campo visual, siempre se dijo que típico de las neuritis ópticas eran los defectos centrales y secocentrales, pero miren que podemos tener también defectos un poco más periféricos, con agudezas visuales de 20/20, pero con un test de color alterado. Entonces, el campo visual no necesariamente nos da escotomas centrales. En cuanto a la pupila, yo diría que este es el examen objetivo más importante de la neuritis óptica, porque no depende de lo que el paciente responda, depende de lo que nosotros veamos. Iluminamos el ojo sano, las 2 pupilas se contraen y cuando pasamos la luz al ojo afectado vemos que se dilata la pupila del ojo afectado y del ojo contralateral.
Entonces, al pasar la luz de un lado a otro, si observamos una dilatación pupilar, decimos que hay un defecto pupilar aferente relativo y nos está ubicando también en el nervio óptico. Excepciones, si el paciente tiene una neuropatía contralateral, podemos no observarlo. Pero si el paciente tiene un ojo contralateral sano y no está presente el defecto pupilar aferente, eso no es una enfermedad de nervio óptico y debemos buscar otras posibles causas. En cuanto al fondo de ojo, tenemos 3 posibilidades en la neuritis óptica. Las papilitis, donde vemos un edema claro del disco óptico. Tenemos las neuritis ópticas retrovulvares, donde vemos un disco de bordes bien definidos y un color rosadito. Esta es la más frecuente. Y la neuroretinitis, que es cuando vemos un edema de disco asociado a una lesión exudativa retinal, y esta casi siempre es infecciosa, no nos ubica en esclerosis múltiple. Primero hagamos exámenes de laboratorio. ¿Cuándo pensamos en esclerosis múltiple? En las retrovulvares. 2/3 de las neuritis por esclerosis múltiple tienen un fondo de ojo completamente normal. ¿Qué pasa después de 4 semanas? Empieza a aparecer una palidez del disco óptico temporal o puede ser generalizada, pero siempre la parte temporal es la más afectada porque el haz papilomacular es el más comprometido en las neuritis ópticas. Entonces vamos a buscar este cambio en la coloración y esto no sucede antes de 4 semanas. ¿Qué otras cosas podemos ver en un paciente con neuritis óptica? El fenómeno de Pulfrich, que es que podemos poner un péndulo, una bolita colgadita de una tira y uno lo pone a mover en sentido horizontal y un paciente con neuritis óptica ve como si eso estuviera moviéndose en sentido circular en vez de horizontal. Y eso nos indica una diferencia en la aferencia de un nervio comparado con el otro. Los pacientes que han tenido neuritis óptica por esclerosis múltiple hacen este fenómeno que se llama UTOF, que es que cuando el paciente hace ejercicio, se acalora o se baña con agua caliente, empieza a ver borroso y eso le puede durar minutos o incluso horas, pero resuelve por completo. Entonces, ¿qué tipos de neuritis ópticas tenemos? Las típicas y las atípicas. Las que se asocian a esclerosis múltiple son las típicas, es por una desmielinización primaria, y en las atípicas también podemos tener una enfermedad desmielinizante, pero no esclerosis múltiple, sino neuromielitis óptica o enfermedad de anticuerpos anti-MOG, o podemos tener las no desmielinizantes como las infecciosas, sobre todo, ahí es donde tenemos que tener más atención. Entonces, ¿cómo sabemos si una neuritis óptica es típica o atípica? La típica es en un solo ojo, la atípica es bilateral al tiempo o un ojo después del otro. En la típica tenemos dolor periocular leve que empeora con los movimientos oculares, pero es de pocos días de duración, mientras que la atípica puede que no duela o duele mucho, un dolor severo y que dura más de 2 semanas. En la típica tenemos una disminución leve, moderada o severa de la visión, pero que recupera espontáneamente, mientras que en la atípica el paciente tiene una muy mala visión que persevera por muchos meses y puede que nunca mejore. Y el fondo de ojo es normal en la típica y hay un edema de disco bien prominente en la neuritis óptica atípica. ¿Qué nos está diciendo esto? Si tenemos una neuritis óptica típica, pensemos en esclerosis múltiple, y si tenemos una neuritis óptica atípica, pensemos en otras causas como neuromielitis óptica o enfermedad de anticuerpos anti-MOG o incluso también las enfermedades infecciosas. ¿Cuándo no pensar en esclerosis múltiple si tenemos neuritis óptica? Una pérdida visual bilateral, una agudeza visual peor a 20/400 que no mejora después de 2 semanas, no hay dolor ocular y un edema de disco con hemorragias, exudados, cambios vasculares. Eso no nos debería hacer pensar en esclerosis múltiple. Tengamos en cuenta otras posibilidades, que son la neuromielitis óptica y los anticuerpos anti-MOG, que ahí les puse pues cómo puede uno pedir estos laboratorios para hacer estos diagnósticos. ¿Y qué es importante en la esclerosis múltiple y qué tiene que ver eso con nosotros los oftalmólogos? Que fíjense que el ojo es el único órgano que es ópticamente accesible y lo podemos mirar, capa de fibras nerviosas, o sea, tejido neuronal, tejido vascular, sin abrir incisiones y sin meter endoscopios. Es la única parte del cuerpo que podemos ver así. ¿Cómo no vamos a aprovechar los oftalmólogos esta oportunidad de valorar esta información en donde podemos ver la vía visual aferente que se va a ver afectada porque hay cambios estructurales en la retina y eso nosotros lo podemos ver en el fondo de ojo y también en el OCT? Entonces es una oportunidad para nosotros evaluar mediante la clínica y también algunos métodos diagnósticos. Entonces vamos a hablar de cómo lo vamos a hacer. Fíjense cómo ya
en los artículos de neurología están diciendo el OCT es importante en la evaluación de pacientes con esclerosis múltiple. O sea, eso ya no es solo para nosotros. Los neurólogos le están prestando mucha atención al OCT. Quiere decir que el OCT nos está aportando una información extra a la que nos aporta el fondo del ojo. Y esto es algo que nosotros debemos estar pendientes porque como oftalmólogos sabemos de mucho OCT en glaucoma, pero puede que no sepamos tanto de OCT en neurooftalmología. Entonces, tenemos primero nuestro oftalmoscopio, que nos ayuda a ver este fondo de ojo, la capa de fibras nerviosas, y en esto pues nos sentimos bastante ágiles, pero a veces con el OCT podemos tener dudas y decir, ¿qué me está diciendo este OCT para que yo pueda darle una información a mi neurólogo que me lo está mandando y me está diciendo, ¿este paciente tiene o no tiene daño del nervio óptico? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aportar? Evaluando la capa de fibras nerviosas y las células ganglionares. Esta es la parte visible en el OCT que nos da una información acerca de las enfermedades desmielinizantes. Es una herramienta esencial, no solamente en el diagnóstico, sino también en el monitoreo de anormalidades del nervio óptico. Y estas son las estructuras que estamos valorando: capa de fibras, células ganglionares y la capa plexiforme interna, que son las sinapsis entre las células ganglionares y las células intermedias, y que no podemos valorar las células ganglionares solitas, sino que está pegadita a esta capa. Por eso siempre nos sale células ganglionares más plexiforme interna, porque por más que tenga buena resolución el OCT no lo podemos separar. Entonces vamos a usar este método que tiene un costo razonable comparado con una resonancia cerebral, además no es invasivo, no le tenemos que inyectar contraste y digamos que nos da unos datos que ya podemos tener cuantificados y además nos sirven para hacer mucho seguimiento. Además es la única parte capaz de evaluar axones no mielinizados del sistema nervioso central, ¿sí? La capa de las fibras nerviosas de la retina. Entonces vamos a evaluar la capa de fibras nerviosas a 3.4 milimicras del nervio óptico y pues ya sabemos que hay como un código de colores en donde nos va a decir si está en el rango verde, pues está probablemente normal, si es amarillo está reducido y si está rojo, pues está muy adelgazado. Pero ya vamos a ver que esto no es lo único que nos interesa porque hay pacientes con bolitas verdes que tienen patología. Entonces vamos a ver qué vamos a evaluar allí. Aquí estamos viendo entonces cómo se representa el OCT. Tenemos unas valoraciones en micras de la capa de fibras nerviosas, unos cuadrantes y unos horarios en donde nos van mostrando cómo está la capa de fibra nerviosa en todas esas partes. Y en las células ganglionares ya no se divide en cuadrantes, sino en sextantes, y siempre vamos a mirar el cuadrito de abajo, donde ya no está incluido la capa de fibra, sino solamente células ganglionares y capa plexiforme, y vamos a mirar que en los 6 sextantes tengamos un grosor normal. Entonces vamos a valorar que primero pues los datos demográficos del paciente, miramos que la calidad de la imagen sea mayor a 60, si no es casi que inútil el examen. Vamos a mirar el promedio de la capa de fibras nerviosas en un ojo y en el otro, vamos a ver cada cuadrante y vamos a ver todas las horas del reloj en este esquema de colores. Y pasamos a las células ganglionares, que ya dijimos pues que también vamos a valorar eso. Bien, dependiendo del tipo de OCT que tengamos, pero más o menos todos nos están mostrando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en un OCT en un paciente con neuritis? Una cosa es la parte aguda y otra es la parte crónica. Si es agudo, podemos tener elevación de la capa de fibras nerviosas, incluso cuando no tenemos un edema de disco visible en el fondo de ojo. Puede estar elevada la capa de fibras. Entonces miren, por ejemplo, en este caso, donde uno ve un nervio óptico bastante sano, sin embargo uno ve que hay una elevación de la capa de fibras nerviosas en el OCT. Eso lo vemos en la fase inicial. Casi siempre se eleva la capa de fibras nerviosas o puede estar normal. Y las células ganglionares en un estadio agudo de una neuritis óptica es completamente normal. O sea que el OCT no nos sirve para diagnosticar una neuritis óptica aguda, no nos sirve, pero debemos tenerlo para tener un registro de base. ¿Qué pasa después de 2 a 3 semanas? Fíjense cómo la capa de fibras permanece normal o un poquito elevada, pero miren lo que pasa con las células ganglionares. El signo más precoz de daño axonal es la pérdida de las células ganglionares. Entonces aquí ya estamos viendo que está sucediendo un cambio en esa, digamos, topografía de la retina y está siendo evidente en las células ganglionares. Es muy importante que estemos atentos a esto. ¿Qué pasa después de 90 días? Entonces ya tenemos en el fondo de ojo la palidez, tenemos una pérdida de las axones o la capa de fibras nerviosas en el haz papilomacular
esta zona es la más afectada en una neuritis, entonces lo que se me pone pálido es el cuadrante temporal, y si el paciente pierde más de 75 micras para abajo, va a tener una recuperación visual pobre, y si queda con más de 75 micras después de una neuritis, a los 90 días va a tener una muy buena recuperación visual. Entonces podemos tomar estas 75 micras como un umbral. Si está bajito, no le va muy bien al paciente. Si está más alto, probablemente va a tener un buen campo visual y una buena agudeza visual. En el OCT que vemos, así como vemos en el fondo de ojo la palidez temporal, miren cómo el cuadrante temporal es lo primero que se afecta. Entonces vamos a ver un rojito en la parte temporal, o este paciente que tuvo neuritis en el ojo izquierdo, miren cómo también en el ojo derecho tenía una neuritis subclínica y también se adelgazó en el cuadrante temporal. Ahí estamos viendo otra vez el compromiso del haz papilomacular. Esto no lo vamos a ver antes de 90 días, o sea que podemos pedir el OCT en el momento agudo y 3 meses después. Y vamos mirando qué pasa. Aquí vemos un paciente que tiene una pérdida de la capa de fibras nerviosas arriba y abajo. Entonces yo digo, esto no es una neuritis óptica por esclerosis múltiple. ¿Por qué va a estar afectado arriba y abajo y no el cuadrante temporal? Si no tenemos compromiso temporal y si tenemos compromiso arriba y abajo, ¿en qué pensamos? Neuromielitis óptica, o tal vez el paciente tiene un glaucoma de base, pero no piensen en esclerosis múltiple porque no va a ser el patrón típico. Entonces fíjense cómo sí nos puede ayudar este OCT a que nosotros hagamos también etiología de la neuritis óptica. Cuando uno ve un paciente que está en seguimiento porque ya tiene diagnóstico de esclerosis múltiple y el neurólogo nos quiere preguntar si este paciente ha tenido compromiso o no de nervio, porque nunca ha presentado un cuadro claro de neuritis óptica y nosotros vemos una diferencia en la capa de fibras nerviosas entre 5 a 6 micras entre un ojo y otro, ese paciente ha tenido neuritis óptica lo más probable. Entonces la diferencia interocular es importante, o que yo tenga un paciente que yo lo vi en una consulta y al año lo veo y ha bajado 9 micras entre una consulta y otra. También hizo un compromiso del nervio óptico en ese lapso de tiempo. Entonces estos valores ya están documentados en muchos artículos donde se han evaluado y se ha hecho seguimiento a los pacientes con esclerosis múltiple, y en las células ganglionares lo mismo. Una diferencia interocular de 4 a 5 micras o un descenso de 6 micras entre un control y otro nos indica que hubo compromiso del nervio óptico, y esto tiene una sensibilidad bastante alta. En el contexto de un paciente que está siendo estudiado por una posible esclerosis múltiple, aquí no estamos hablando de un paciente que tiene un tumor de órbita o que tuvo una neuropatía isquémica, o sea, tenemos que estar en ese contexto porque sabemos que muchas patologías oculares afectan el OCT y no solamente la esclerosis múltiple. Entonces, aquí vemos este caso de una paciente de 39 años, tiene esclerosis múltiple desde los 27 años y en 2014, miren el OCT que tenía, 108 micras en un ojo y 107 en el otro, y vuelve en el año 2017. ¿Y qué ha pasado con el grosor de la capa de fibras? Sigue muy estable en el ojo derecho y miren lo que pasó en el ojo izquierdo. Bajó a 80 micras, entonces hubo un cambio de 27 micras y una diferencia interocular también de 27 micras. La paciente tuvo neuritis óptica, ¿piensan ustedes? ¿En algún momento? Sí, la paciente tuvo una neuritis óptica, es completamente evidente por los datos del OCT. Este es otro caso, una paciente de 38 años, tiene diagnóstico de esclerosis múltiple desde los 21 años, y si uno se pone a mirar colorcitos, uno dice, esta paciente está súper bien, ¿cierto? Porque ambos están verdes, pero si uno mira los valores, 97 y 103, entonces decimos hay una diferencia interocular de 6 micras, y miren lo que pasa en las células ganglionares. Evidentemente esta paciente sí tiene un compromiso del nervio óptico derecho. Y no nos podemos basar solamente en esta parte del examen con unos códigos de colores, sino que hay que mirar los datos. Y evidentemente la paciente sí había tenido neuritis óptica en el año 2007. Pero supongamos que no conocemos esta historia, con este OCT nos hubiéramos podido dar cuenta, ¿sí? Entonces miren cómo nos está ayudando estos valores ya establecidos. Además, hay pacientes que tienen reducción en la capa de fibras nerviosas sin haber tenido neuritis clínicamente evidente y no tienen síntomas visuales, pero uno le dice al neurólogo, mire, este paciente se le está descendiendo su capa de fibras, miremos qué tratamiento, si este tratamiento es el ideal o hay que hacer algún ajuste. En los primeros 10 años el paciente pierde capa de fibras nerviosas en la esclerosis múltiple más que un paciente normal, y más cuando son afroamericanos. Lo mismo en las células ganglionares, el paciente pierde células ganglionares más rápidamente que un paciente normal.
Todos perdemos capa de fibra y células ganglionares con la edad, pero en la esclerosis múltiple es más acelerado este cambio. Y miren además otras cosas que los neurólogos han estudiado. Cuando un paciente tiene menos de 87 micras en la capa de fibras nerviosas, tiene mayor discapacidad física en los siguientes 3 años. La atrofia temporal de la capa de fibras se asocia a más riesgo de recaídas en 2 años, neurológicas o visuales. Entre menos capa de fibras nerviosas y células ganglionares, peor es la resonancia cerebral. Y esto les es útil a los neurólogos a saber qué pacientes pueden tener más riesgo de severidad de la enfermedad, tener una oportunidad de hacer intervenciones a tiempo. Pero no es que nos vamos a quedar nosotros atrapados en el OCT y ahorita solo me fijo en ese papelito y el paciente no lo estoy examinando, ni le estoy mirando las pupilas ni el fondo de ojo. En ningún momento nos vamos a guiar en un examen sin tener en cuenta cuál es el sustento clínico de ese caso que yo estoy revisando. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que tener en cuenta cuando el OCT no me sirve. Hay casos en los que yo ni siquiera lo pido. Si el paciente tiene una opacidad severa de medios, cuando hacen el OCT mal centrado, cuando el paciente tiene una pupila que no permite hacer un buen OCT, las miopías altas con un cambio en la retina peripapilar, cuando el paciente tiene gliosis de nervio óptico, tiene drusas, tiene mielinización de capa de fibras, los valores nos van a dar muy equivocados. Entonces, miren este caso, por ejemplo, este paciente tiene 19 de calidad en el ojo derecho, según esto tiene atrofia óptica. Pero yo con 19 ni siquiera tengo que revisar el examen. No es un examen de calidad, por lo tanto no tengo en cuenta este resultado. Estos pacientes, drusas de nervios ópticos, mielinización de la capa de fibras nerviosas, estafilomas del polo posterior, me van a dar OCTs con capa de fibras totalmente anormales y no quiere decir que el paciente tenga neuritis óptica. Esta es una mujer de 51 años que tiene diagnóstico de esclerosis múltiple desde los 37, es miope alta y está llegando pues diciendo que ella está viendo un poquito mal con sus gafas actuales, ve 20/40 de lejos y 20/60 de cerca, pero mejora con el agujero estenopeico, el test de colores y pupilas está bien. ¿Y qué les parecen estos discos ópticos? Es lo que llamamos disco óptico inclinado, que lo vemos en miopes altos o astigmatismos altos. ¿Cómo creen que va a salir este OCT? Va a salir malo de entrada, o sea, no me va a dar información desde el punto de vista neurooftalmológico. Yo sé que me va a salir, porque esta retina es anormal alrededor, me va a salir mal la capa de fibras, mal las células ganglionares y esta paciente tiene sus nervios ópticos completamente normales, mejoró con su estenopeico, las pupilas y colores están bien. ¿Qué los tengo que hacer con ella? Mandarla al optómetra para que le revise sus gafas y no decirle al neurólogo que la paciente se está empeorando. Entonces miren la diferencia que hace saber cuándo revisamos un OCT y cuándo no. No se puede tener en cuenta como marcador de daño axonal en la neuritis aguda, ya dijimos, sino después de 90 días. Si el paciente tiene menos de 40 micras de grosor, no tenemos en cuenta el examen porque mínimo tiene que medir 40 micras al tejido glial y los vasos. Si mide menos es que está mal hecho el examen. Y cuando hay edema no se detecta el inicio de la atrofia en la capa de fibras, pero sí nos puede servir las células ganglionares. En los niños no tenemos información, entonces así nos sale el OCT de un niño sin colores y eso nos puede producir problemas. Todavía no tenemos suficiente información en niños. Y si el paciente se hace cada vez el OCT en un aparato diferente, pues no lo puedo comparar, ¿sí? Si el paciente ha tenido neuropatías isquémicas, traumáticas, compresivas, va a tener alterado el OCT y eso no tiene nada que ver con neuritis óptica. Entonces, tener en cuenta que puede haber otro tipo de neuropatía óptica. Hay que tener en cuenta cuántos años tiene el paciente, cómo fue la pérdida visual, cuáles son sus antecedentes, para yo poder evaluar. Y cuando el paciente tiene una lesión macular, me va a afectar las células ganglionares, pero no la capa de fibras. Entonces, si ustedes ven capa de fibras normal, con células ganglionares alteradas, en un disco que ven aparentemente sano, pídanle un OCT de mácula, que eso también nos puede dar la explicación de este hallazgo, como en esta paciente donde tiene esclerosis múltiple, pero además tenía un edema macular. Entonces no era una patología de nervio óptico. En cuanto al potencial visual evocado, en lo que nos vamos a fijar es en la prolongación de la latencia de la onda P100 y esto sí sucede en el estadio agudo de la enfermedad. Entonces el potencial visual nos sirve más en el paciente que está llegando con síntomas y el OCT nos sirve más en el seguimiento posterior. Entonces vamos a ver la onda P100
que es la primera onda positiva después de que al paciente le muestran el estímulo, y la latencia está prolongada en un paciente con neuritis óptica, o sea, se demora más tiempo en llegar la información a la corteza desde que se muestra el estímulo. Hay allí como unas mosquitas volantes que no dejan ver muy bien, ¿no? Pero aquí pues estamos señalando que hay un aumento en la latencia de la onda P100 en el potencial visual evocado. O sea, el potencial visual es más útil que los OCT para diagnosticar una neuritis aguda. Nos ayuda a orientar la etiología. ¿Por qué? Porque la onda P100 tiene dos fases, la latencia y la amplitud. La latencia nos indica la mielina y la amplitud nos indica los axones. Cuando se prolonga la latencia quiere decir que es una neuritis desmielinizante y cuando se reduce la amplitud quiere decir que hay un daño axonal. Entonces una neuropatía isquémica me va a producir daño axonal y la mielina la conservo bien. Si está prolongada la latencia y los axones están normales, es decir, la amplitud, estoy ante una enfermedad mielinizante, entonces nos orienta a la etiología, es útil. Y por último, la resonancia de órbitas, en donde uno también puede ver allí la hiperintensidad del nervio óptico, pero fíjense que hay un pico entre el día 10 y 14, y los cambios pueden persistir por bastantes días, pero hay un 16% de pacientes con neuritis óptica aguda que la resonancia de órbitas es normal. A mí me ha pasado que yo he remitido pacientes a urgencias y les dan salida y ponen el paciente no tiene neuritis porque la resonancia de órbitas es normal. Y el defecto pupilar aferente y la discromatopsia y el edema de disco que le vi. Entonces no es la resonancia de órbitas la que hace el diagnóstico, pero si sale alterado nos apoya el diagnóstico de una enfermedad mielinizante. Entonces miren cómo ya en los artículos nos dice, ¿cómo sabemos que un nervio óptico está alterado? Una diferencia interocular de la capa de fibras nerviosas de 5 micras o de las células ganglionares de 4 micras entre un ojo y otro, una prolongación de la latencia de la onda P100 en el potencial visual evocado y la presencia de una alteración en la resonancia de órbitas como forma de identificar, diagnosticar, corroborar o apoyarse para uno decir que un paciente tiene esclerosis múltiple. Como conclusión, el nervio óptico juega un papel fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad neurológica. La afectación del nervio óptico es una de las manifestaciones más comunes, por eso tenemos que estar atentos como oftalmólogos, no se nos puede pasar. La pérdida visual unilateral aguda o subaguda, dolor con movimiento ocular, defecto pupilar aferente con o sin edema de disco, nos ayudan a hacer un diagnóstico de una neuritis típica y estos son los estudios diagnósticos que nos apoyan. Tener en cuenta que usar el OCT como herramienta en el proceso diagnóstico, cuando el paciente ha tenido un cuadro típico desmielinizante, pues esto nos va a ayudar porque tiene una resolución tan alta que nos da incluso a veces hasta más información que una resonancia. Y ya sabemos que el potencial visual se afecta más en la etapa aguda. Entonces, muchas gracias por su atención. Vamos a ver al doctor Cárdenas y si tienen preguntas las hacemos pues al final de la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, primero muy buenas noches y muchas gracias por trasnochar a estas horas para oírnos. A Jairo de Arroche por el patrocinio y pues a Ana Milena por dejarme la barra tan alta para esta presentación. Como vimos, soy Simón Cárdenas, yo lidero el grupo de esclerosis múltiple del Hospital Universitario Nacional. Llevamos ya 10 años viendo pacientes de esclerosis múltiple y tenemos una de las cohortes más grandes de esta patología del país. Y bueno, pues hoy les vengo a hablar de pues un poco de la enfermedad y el cómo aterrizar todo esto que nos acaba de contar Ana Milena en los nuevos criterios diagnósticos, el raciocinio de incluirlos, etcétera, etcétera, para que pues básicamente podamos en el grupo de pacientes que lo necesitan, que muchas veces entran al sistema por oftalmología, hacer un diagnóstico pronto y pues iniciar un tratamiento tempranamente. Las declaraciones, yo tengo algunos conflictos de interés. Mi principal conflicto de interés para esta charla es que soy un enamorado de la neurooftalmología, entonces pues me puse muy feliz cuando me invitaron. Entonces vamos a hablar
Algo de generalidades de la esclerosis múltiple, de su fisiopatología, de su epidemiología. Un poquito sobre las manifestaciones clínicas en general. Yo no voy a profundizar ahí porque pues ya en lo que les interesa a ustedes quedó suficientemente ilustrado. Y me voy a centrar principalmente en el aspecto del diagnóstico, el cómo ha sido el proceso de la creación de los criterios diagnósticos hasta ahora y algunos de los estudios sobre la inclusión del nervio óptico en estos nuevos criterios. Y finalmente, la importancia del diagnóstico temprano para los pacientes con esclerosis. Entonces, empecemos. La esclerosis es una enfermedad que tiene una distribución epidemiológica muy particular. Desde hace décadas sabemos que es mucho más frecuente en los países de latitudes más altas, tanto para el norte como para el sur, principalmente en Norteamérica y especialmente en Canadá, así como en Europa y principalmente en el norte de Europa. Hay muchas explicaciones para esto. Esto es la prevalencia, perdón. La incidencia pues es muy similar y Colombia se ha clasificado tradicionalmente como un país de baja frecuencia de esclerosis múltiple. Aquí en Colombia contamos más o menos con 4.500 pacientes para una tasa de prevalencia de 7 por 100.000 habitantes y estos están distribuidos de forma pues, muy asimétrica, principalmente aquí en Bogotá, en Antioquia, el Eje, el Valle y en la costa principalmente en el Atlántico, que son los sitios pues también donde están las ciudades más grandes y pues donde hay la mayor posibilidad de acceso a tecnologías para el diagnóstico que tendrá algo que ver. Perdón. Es una enfermedad que característicamente afecta más a las mujeres. Más o menos por cada hombre hay 2 o 2,5 mujeres con esclerosis múltiple. Y es una enfermedad que afecta a los adultos jóvenes. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple tiene entre 30 y 50 años y la mayoría de las personas debuta entre los 20 y los 40 años, lo cual es un problema en términos de carga de la enfermedad porque al ser esta una condición crónica, incurable y potencialmente discapacitante que además afecta a las personas en, digamos, las épocas más productivas de la vida, pues trae una carga importante para la sociedad en su conjunto. Y tiene una historia natural también un poco particular. Hablamos de la neuritis óptica, que es, digamos, uno de los episodios desminimizantes prototipo. Los llamamos recaídas, los llamamos brotes. Y con episodios de este tipo, que son episodios de disfunción neurológica subaguda, aguda, subaguda, usualmente transitoria, que afecta a diferentes sistemas. Así debutan pues, la mayoría de los pacientes, cerca de 90%. En lo que llamamos una forma remitente recurrente. Las personas tienen brotes o recaídas o episodios, como quiera llamársele. Estos mejoran con o sin tratamiento, dejan o no secuelas y están alternados con periodos de estabilidad o relativa estabilidad para volver a recurrir, es una redundancia para recurrir, y así esto puede aparecer con cierta frecuencia. Al cabo de algunos años, algunos de los pacientes empiezan a experimentar que síntomas neurológicos ya empiezan a progresar de forma así larvada, en lo que llamamos una forma secundaria progresiva. Esto sabemos que se debe a procesos de neurodegeneración que se dan mucho más tarde o años después del inicio de la enfermedad, pero que obedecen a procesos que ocurrieron al inicio de la enfermedad. Y una minoría de los pacientes tiene síntomas con estas características, pero que no
han sido precedidos de una fase de recurrencias y remitencias en lo que llamamos una forma primaria progresiva de la enfermedad. La esclerosis múltiple no tiene una causa única identificable, como la mayoría, pues como todas las enfermedades complejas, se da por un conjunto de factores de riesgo. En este caso en particular creemos que hay un fuerte componente genético que genera una susceptibilidad en las personas, y en estas personas con susceptibilidad la exposición a ciertos factores ambientales es la que desencadena la enfermedad. Se han identificado alrededor de 350 genes que tienen una asociación más o menos fuerte. El grupo de genes más asociado con la esclerosis múltiple son los antígenos, los genes del HLA, el antígeno humano leucocitario, que son genes que codifican para moléculas presentadoras de antígeno, que como dije, pues, no sé si lo dije, esa es una condición pues autoinmune y de ahí en parte su origen. Y los factores de riesgo ambientales, hay muchos que se han documentado con mayor o menor potencia, pero tal vez el principal es la infección contra el virus del Epstein-Barr, que parece ser pues un desencadenante, una causa necesaria de la enfermedad, necesaria más no suficiente. Y lo que hace la susceptibilidad y lo que hacen todos esos factores de riesgo es generar, como dije, una reacción autoinmune contra el sistema nervioso. Muy brevemente, se cree que linfocitos autorreactivos escapan a los controles de tolerancia al propio cuerpo. Todos durante el desarrollo tenemos linfocitos que son reactivos a todo, a todos nuestros propios antígenos, y durante ese proceso se van descartando aquellos que generan autorreactividad. Algunos de ellos escapan a ese control y quedan viviendo, circulando por ahí hasta que por ciertos motivos, y en algún momento que no sabemos exactamente cuál es, encuentran ese antígeno contra el que están programados en el sistema nervioso y empieza un proceso de expansión clonal que genera lesiones en el sistema nervioso. Lo que ocurre básicamente es que los linfocitos entran al sistema nervioso, reconocen al antígeno contra el que están programados, se expanden, se multiplican, generan inflamación, reclutan macrófagos que producen desmielinización, y algunos de ellos salen, van a los ganglios linfáticos, generan allá hay más expansión clonal, y todos estos linfocitos nuevos pues entran nuevamente al sistema nervioso y así se perpetúa el ciclo de inflamación. Y estas lesiones aparecen en el sistema nervioso en diferentes topografías y en diferentes momentos del tiempo, que esto es tal vez el aspecto más importante para el diagnóstico y es básicamente la razón por la que llamamos múltiple a la esclerosis múltiple. Son lesiones que aparecen en diferentes sitios y en diferentes momentos. Y eso lo hemos traído o ese concepto lo hemos traído de la biología al diagnóstico, como vamos a ver. Al final, bueno, y desde el principio ya vamos a ver, las personas con esclerosis múltiple tienen neurodegeneración, porque es que las neuronas, una neurona piramidal típica, tiene esta relación entre el soma y, bueno, acá no se ve muy bien, y la longitud del axón, que es extensísima. Las neuronas consumen muchísima energía y mantener toda esa estructura requiere de que muchas cosas pasen simultáneamente para que se mantenga la integridad. Y una neurona que tiene un soma de micras y un axón de 1 metro de largo, cualquier lesión que afecte en su recorrido tiene el potencial de inducir procesos bioquímicos que al final acabarán en neurodegeneración.
Y esa neurodegeneración, como dije, es la que al final va a traer los problemas de discapacidad, que pues, son bastante importantes. Manifestaciones, y aquí, como dijo Ana Milena, básicamente se describe que un cuarto de las personas con esclerosis múltiple debutan con una afección del nervio óptico. En nuestra experiencia, pues son 19. Y de las recaídas, de todas las recaídas que hay, también alrededor del 20% son neuritis ópticas. Entonces, el compromiso del nervio óptico pues es muy importante. Estos son datos de nuestra cohorte, un poquito menores que los que mencionaba Ana Milena. Y por eso es tan importante el traer o el incluir la afección del nervio óptico en los criterios, que no estaba en realidad. Entonces les cuento un poco la historia de los criterios diagnósticos. Como todas las enfermedades, pues como todas las enfermedades de todos los sistemas, el diagnóstico ha sido tradicionalmente clínico, y eso es especialmente cierto para las enfermedades neurológicas. Y en este caso en particular, lo es porque solo hasta los 80, más o menos 130 años después de su descripción inicial, logramos ver las lesiones fuera de la tabla de autopsias a través de la resonancia magnética. Antes de eso, teníamos criterios que se basaban meramente en los hallazgos clínicos y la historia de las recaídas, que tenían el problema de que dejaban muchas personas sin diagnóstico por mucho tiempo. La frecuencia de las recaídas es muy variable, y hay personas que pueden tener un primer episodio y un segundo episodio 5 años después. Y durante todo ese tiempo, 5, 10 o 15, y durante todo ese tiempo, si uno hiciera una resonancia, vería actividad de la enfermedad que se va dando constantemente. Y al final, eso se traduce en potencial de discapacidad progresiva. En los 80 apareció la resonancia y vino a incorporarse la resonancia ya como eje del diagnóstico en los criterios del 2001. Y estos se basaban en la presencia de, como dije, lesiones en diferentes topografías, ya las vamos a ver. Y lo que ha ocurrido desde entonces es que el requisito del número y lesiones afectadas por estas lesiones cada vez ha ido disminuyendo, con lo cual hemos podido bajar la barra de requisitos para el diagnóstico, y eso ha permitido pues aumentar la sensibilidad y hacer un diagnóstico más temprano. Y eso es lo que ha ocurrido con esta nueva iteración que les vamos a mencionar. Bueno, entonces, como les decía, el que las lesiones por esclerosis múltiple aparezcan aquí y allá, hoy y mañana, en diferentes momentos del tiempo y en diferentes sitios del sistema nervioso, se ha traducido en lo que llamamos diseminación en tiempo y espacio. Cuando se basaban el diagnóstico en la clínica meramente, y es lo que llamamos esclerosis múltiple clínicamente definida, se requería de que hubiera 2 episodios en diferentes momentos que comprometieran diferentes estructuras del sistema nervioso. Lo que se ha hecho en los diferentes juegos de criterios es que ciertos hallazgos de la resonancia pueden reemplazar o la diseminación en espacio o la diseminación en tiempo. Y eso nos permite, pues, en una persona que solo ha tenido un episodio, llegar al diagnóstico sin que tenga un segundo episodio, que, como dije, puede tomar en algunos casos años. Y entonces, ya Ana Milena mostró un poco las lesiones típicas de la esclerosis, son estas, que son las yuxtacorticales o corticales, las periventriculares, entonces estas por acá,
las infratentoriales o de la fosa posterior y las lesiones medulares. Los criterios anteriormente se consideraban estas 4 primeras, yuxtacorticales, periventriculares, infratentoriales y medulares, como las 4 topografías básicas para hacer el diagnóstico, y en los criterios anteriores o en general se exige que haya compromiso de 2 o más, es decir, que haya al menos una lesión en 2 o más de estas topografías. Con eso sabemos que la esclerosis pues es múltiple y no única. Y el nervio óptico o la afección del nervio óptico estaba excluida de los juegos anteriores de criterios diagnósticos, a pesar de que entre un cuarto y un quinto de las personas debuta con una afección del nervio óptico, lo cual los dejaba a ellos en una desventaja para el diagnóstico. Entonces acá pues son 2 casos hipotéticos. Uno que debuta con una mielitis, es decir, una lesión de la médula espinal con los síntomas más típicos, y otro que debuta con una neuritis óptica. Supongamos que ambos tuvieran la misma resonancia, esa resonancia con lesiones periventriculares y su resonancia, en este caso, de la médula cervical con una lesión y con su lesión del nervio óptico. Este caso hipotético, pues entonces no tendría la lesión del nervio óptico y de abajo no tendría la lesión medular. Con los criterios diagnósticos, solo habría satisfecho el criterio de diseminación en espacio. Así que solo a teniendo esta misma resonancia, tal cual, con el mismo número de lesiones y todo, solo a de arriba, le hubiéramos podido decir, usted tiene esclerosis múltiple. Al otro, le hubiéramos tenido que decir, usted probablemente tiene esclerosis múltiple, pero no podemos llamarlo ahorita. No podemos darle tratamiento, nos toca esperar a que pase algo. Y ese que pase algo, pues puede ser una próxima recaída, que puede no recuperarse. Y por eso en los criterios diagnósticos más actualizados se incluyó el nervio óptico como una 5ª topografía, y esto con base en 3 estudios principales. Ya Ana Milena los anticipó en sus diapositivas, y son 3 estudios que son pues muy similares en su diseño. Son estudios que evalúan personas con un primer episodio desmielinizante, en los que se hacen las pruebas de resonancia, de punción lumbar, y las pruebas del nervio óptico, y se mira o se comparan las cosas que tienen al principio con lo que va a ocurrir después. En en particular se evaluó que estos pacientes, las características que predecían que estos pacientes hicieran un segundo episodio en el curso de 5 años, y se encontró que utilizando los criterios de diseminación en espacio anteriores, más la afección del nervio óptico documentada en tomografía óptica, aumentábamos la sensibilidad, aumentábamos la precisión diagnóstica y aumentábamos también el valor predictivo negativo, sin sacrificar especificidad. Eso significa que básicamente pescábamos más pacientes, y más pacientes de los que no iban a tener esclerosis los dejábamos ir, pues mejorando lo que es mejorar la precisión diagnóstica, que es en últimas lo que uno quiere, pescar todos los que pueda, que si tienen lo que quiere tratar, para tratarlos, y no pescar pacientes que no tienen esto, porque igual vamos a darles tratamientos con potenciales complicaciones. Este segundo estudio de los ingleses hacía lo mismo, pacientes con un primer episodio desmielinizante, y comparaban el criterio de diseminación en espacio
más el modificado esta vez con potenciales evocados, y lo comparaba con el diagnóstico por los criterios anteriores. Y vimos lo mismo, un incremento en la sensibilidad y un incremento más discreto en la precisión, pero también un incremento muy importante, acá me quedó corrido el cuadrito, un incremento muy importante en el valor predictivo negativo, sin sacrificar la especificidad. Y este tercer estudio es lo mismo, un primer episodio desminimizante, hacemos todas las cosas y vemos esta modificación que hacemos comparada con los criterios diagnósticos previos. Y en este entonces veíamos el criterio de diseminación en espacio y varias modificaciones. La primera, utilizando el ver la lesión del nervio óptico en la resonancia, algunos criterios esto más algunos criterios de afección del nervio óptico en la tomografía óptica, lo mismo más afección del nervio óptico documentada en potenciales, y es interesante, lo mismo más cualquiera de esas tres, resonancia, OCT y potenciales. Y lo que se vio es que cualquiera de ellos aumentó la sensibilidad. Hubo un aumento, pues sin compromiso de la precisión diagnóstica, con lo cual se dio fuerza para incluir la documentación de afección del nervio óptico como una quinta patología, quinta topografía, perdón. Entonces, en los nuevos criterios, como anticipaba Ana Milena, necesitamos no ya de tener lesiones en 2 de estas 4 topografías, sino en 2 de 5, lo cual permite que este quinto de pacientes que debutan con una neuritis óptica pues pueda diagnosticarse más rápidamente. Entonces, volviendo a nuestros pacientes hipotéticos, mielitis neuritis, la misma resonancia, lesiones en la mano espinal y el nervio óptico, y ahora sí, a este abajo le podemos decir, usted tiene esclerosis múltiple y pues todo lo que viene para adelante. Las consideraciones ya lo ilustramos también suficientemente en la anterior, pero importante. Algunos signos de alarma adicionales a los que hablamos en la charla anterior en neuropatías ópticas. Primero, que sea bilateral. Es muy raro que una esclerosis produzca neuritis óptica bilateral. Es raro que haya papilitis, en particular cuando es bilateral. Es muy raro que haya perineuritis óptica. ¿Esa dónde está? Esa está acá. Ven ustedes la vaina de mielina, la vaina, del nervio óptico captando el contraste. Todos estos son signos que apuntan fuertemente a una anti-MOG. Ya tienen los CUPS para esto. Y otros signos de alarma importantes, el que veamos una neuritis muy extensa. Eso pues es para MOG, pero también para neuromielitis óptica, y que haya compromiso o del quiasma o del tracto óptico. Eso prácticamente descarta esclerosis. Acá lo ven acá, un poquito del quiasma y un poquito del tracto óptico, las partes más posteriores del nervio óptico, una neuritis óptica muy extensa. Eso debe saltar alarmas para el diagnóstico de la esclerosis múltiple. No importa que digan que tenga bandas positivas, no importa que tenga lesiones que parecen esclerosis múltiple, hay que ponerle cuidado. ¿Y la importancia del diagnóstico temprano? Pues básicamente tratamiento temprano. Todos los estudios, tanto observacionales como ensayos clínicos en sus extensiones, han mostrado que iniciar tratamiento más temprano beneficia a los pacientes en términos de recaídas y discapacidad. Y estudios de ciertos aspectos biológicos nos muestran que desde el principio, en estos pacientes que tienen un primer episodio, no importa que tengan 18 o 20 años, ya hay evidencia de neurodegeneración. Hay
elevación de los neurofilamentos que se pueden detectar en sangre, y esto predice tanto la aparición de un segundo episodio como la satisfacción de los criterios. Y estudios de resonancia funcional muestran que las personas con esclerosis múltiple, e incluso en sus fases más iniciales, tienen ya evidencia de neurodegeneración. Entonces, queremos frenarla en la medida en que sea posible. Como dije, estudios observacionales han mostrado que iniciar tratamiento más temprano es mejor que iniciarlo más tarde. Puede ser cualquier tratamiento, pero pues también de los que denominamos de alta eficacia o más potentes, pues mejor hacerlo. Como dije, en términos de recaídas, en términos de discapacidad y en términos también de mantenimiento del volumen cerebral. Y lo que muestran los ensayos clínicos, y esto podríamos hablar horas de ellos, pero lo que muestran es que las personas que inician pronto o las personas más bien que inician tarde no logran alcanzar a las personas que inician pronto pues prácticamente nunca. Y entonces, para concluir, la afección del nervio óptico es muy frecuente en la esclerosis. Los pacientes pues estaban en una desventaja diagnóstica, ya no, porque aumentamos la sensibilidad gracias a, pues básicamente, incluirlo. No tenía sentido que una persona que tiene uno de los síndromes que es casi característico de la esclerosis múltiple no lo pudiéramos diagnosticar, pues porque no tenía otras cosas. Y es importante siempre estar alertas a los diferenciales, tanto los de enfermedad inflamatoria desmielinizante como los de neuropatía óptica en general. Y pues con esto podemos ofrecer un tratamiento más temprano, con todo lo que eso conlleva, pero también pues darle humo blanco al paciente que lo merece, sobre todo esas personas que llevan rato sin poderse diagnosticar. Eso también es muy valioso para ellos. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención. Doctor Simón, doctora Ana Milena, muchísimas gracias. Dos cosas puntuales. Es el espacio para preguntar y aprovechar a estos dos especialistas, expertos en el tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consideración al respecto. Y mientras, agradecemos inmensamente escanear este código para valorar precisamente la satisfacción del contenido de esta charla que esperamos haya superado las expectativas para ustedes. Muchísimas gracias por el diligenciamiento del mismo. Cualquier consideración, por supuesto, por medio de la sociedad se puede transmitir la pregunta, y con seguridad la doctora Ana Milena y el doctor Simón dispuestos entonces a la respuesta. Inmensamente agradecido entonces el diligenciamiento. Toma un instante. Muchísimas gracias por acompañarnos de parte de Producto Roche. Andrea, muy amable por la gestión de poder convocar a todas estas personas. Muy amables a todos. Muchas gracias. Buen regreso. Gracias. Primero, felicitaciones a los dos por las magníficas charlas. Y yo quisiera como oír el concepto tuyo y de la doctora Ana Milena sobre tips que se les puede dar a los pacientes que ya tienen la sospecha diagnóstica o el diagnóstico en el manejo de la alteración inmunológica en cuanto a diferentes tipos de ayudas en su vida cotidiana, en ejercicio, en dieta, en cualquiera otra de los manejos que pueden ser partícipes de evitar como esos picos de recaída y el inicio de secuelas. ¿Ya hay algo con respecto a eso para que podamos como darle esa información a los pacientes?
Sí, pues básicamente lo que entendemos como un estilo de vida o hábitos de vida saludable. En particular, no fumar, si el paciente fuma, que deje de fumar, que sea el motivo, pues, em, y que haga actividad física regular. Hay cientos de estudios relacionando el tabaquismo con la progresión de la discapacidad en el largo plazo. Hay plausibilidad biológica para eso, entonces pues fumar, chao. Y eso además pues trae otra serie o de pronto beneficios hasta más importantes para el paciente en su vida en el largo plazo. Y el ejercicio también, y es que el ejercicio regular hace que, o pues se cree que favorece ciertos aspectos de flujo sanguíneo cerebral y de concentración de mitocondrias que al final evitan una falla energética, que es uno de los mecanismos por los cuales se da neurodegeneración. Entonces, sí, dejar de fumar y hacer ejercicio. Y pues tratarse. Hablan de las dietas, que dieta keto, yo digo dieta keto, dieta vegana, dieta vegetariana, dieta mediterránea, cualquiera de esas, que no lácteos, que sin gluten. Al final, de pronto lo único que tiene algo concreto de evidencia es la dieta mediterránea para controlar un síntoma en particular, que es la fatiga. Pero pues, a ver, si uno se quiere comer, si un paciente se quiere comer una hamburguesa, una pizza, pues que se coma la hamburguesa igual. Pero si es estos 5 días a la semana, pues de pronto ya no, pero eso pues nos sirve a todos. Y estos hábitos también, como dije, ayudan a disminuir el riesgo pues, de enfermedad cardiovascular, que es al final lo que los va a matar a ellos también, como a la mayoría de nosotros. Entonces, pues hábitos de vida saludable, no mucho más. De la parte pues ocular, yo lo que les trato de explicar a los pacientes es que un paciente que ha tenido un problema de nervio óptico ve peor cuando hay mucha luz y ven mejor cuando hay penumbra. Entonces eso uno trata como de que ellos lo incorporen en su vida cotidiana, ¿no? No estar en sitios tan iluminados, sí, que cuadren la luz en donde trabajan, en su casa, el tema de las gafas Transition, todo eso les ayuda bastante. A veces uno los puede mandar también a baja visión porque aunque generalmente recuperan muy buena agudeza visual, quedan con un test de contraste y de colores alterado, entonces el paciente siente una incomodidad como en la calidad visual, y en las terapias de baja visión les enseñan a hacer varias estrategias para que ellos pues puedan como superar eso. Y lo otro es que como ellos ven borroso cuando se acaloran, pues aquí de pronto no pasa tanto eso, pero en Cali es terrible porque van al gimnasio y el paciente se muere del susto y cree que ya tiene neuritis y quiere salir corriendo a urgencias, entonces uno les indica que es algo que puede pasar y que vayan a sitios seguros para hacer ejercicio, no montar bicicleta pues en esas carreteras donde ni siquiera hay por donde transitar, sino que están expuestos a muchos accidentes de tránsito, sino que hagan ejercicio en sitios seguros. Y lo otro es lo de la vitamina D, que también los neurólogos están incorporando la vitamina D, pero no sé, he visto que les añaden eso a los tratamientos, no sé qué opina el doctor. Pero primero un comentario, la temperatura aplica también para todos los síntomas de la esclerosis, y muchas personas tienen miedo de que, o la mala concepción de que si van al Turco, o si van a la costa, o lo que sea, se les va a alborotar la enfermedad y se va a descontrolar, y eso no es así. Sí es verdad que a algunas personas se les empeora, hay una minoría de personas que se les mejora con el calor y se empeora cuando vienen a Bogotá, pero no es que se desboque pues la enfermedad, sino eso es un fenómeno eléctrico de los axones desmielinizados. Vitamina D, pues vitamina D hay cientos de estudios con resultados completamente divergentes. Hay estudios que apuntan a que podrían ayudar, a estudios que apuntan a que como monoterapia, pues, los estudios que han sumado vitamina D a los tratamientos que tenemos, pues no han mostrado nada en realidad. Entonces la gente creo que se preocupa mucho sobre eso y a mí un poco me resbala. Tal vez el efecto sí tiene un efecto real,
yo creo que con los tratamientos que tenemos ahora lo superamos con creces y no suma demasiado más. Yo creo que la vitamina D tiene que ver también con la exposición solar y lo que usted mostraba de la distribución geográfica de la enfermedad, ¿cierto? Sí, es una de las cosas que se plantean, pero también hay cuando fue por ejemplo, en 2019, salió un estudio en Nature que básicamente rastreaba esas alteraciones genéticas a las poblaciones escandinavas. Y es que esa distribución pues también es la distribución de la migración de las personas del norte de Europa, los anglosajones. Entonces, Norte, América y Canadá, en el hemisferio sur, Australia y Nueva Zelanda, y acá en Latinoamérica, un poco menor medida, Argentina y Chile, pues claro, son personas o son regiones que en algunos momentos del año tienen sí muy poca exposición solar, pero pues que también tienen esa carga de herencia, pero sí es un tema que es álgido. Pero ya mi pregunta inicial era para la doctora Bautista, ¿qué tan frecuente hacen ustedes tomografía óptica coherente para el seguimiento de estos pacientes y qué esperan en el seguimiento? Pues cuando tenemos el paciente con la neuritis aguda, hacemos uno inicial, se lo repetimos a los 3 meses y la idea es que ya estos pacientes que están con el neurólogo en su tratamiento les estamos haciendo el OCT una vez al año. A menos que el paciente en el transcurso del año haga alguna recaída, uno lo puede pedir antes, pero si el paciente está visualmente estable y no nota cambios, de todas maneras le hacemos el OCT anual porque vamos haciendo el seguimiento a lo que dijimos ahora de las medidas de la capa de fibras y las células ganglionares. Sería suficiente uno al año. Y en la medida en que vayan adelgazando, por más que no haya una evidencia clínica y sintomática, ¿eso sería un signo para ustedes de, no sé, algo? Ni siquiera sabemos, o sea, sabemos cuándo definitivamente sí, tomar alguna medida con el tratamiento, pero con cosas sutiles como la tomografía, con algunas cosas de resonancia, todavía no estamos ahí, no tenemos idea. Yo personalmente no uso mucho la OCT en seguimiento, pues porque lo hacen aquí y allá y eso pues al final no aporta mucha información. Sí. De algún sitio acá en Bogotá, por ejemplo, incluso con resonancias, que en un tiempo que todas las órdenes poníamos, por favor comparar con los estudios previos. El paciente tenía 6 estudios previos y el informe era calcado del anterior. Decíamos, entonces, ¿para qué hacemos resonancias si no se puede comparar? Donde me formé yo, entraba el paciente a consulta, salía de consulta y bajaba la OCT. Y así era cada 6 meses. Y así llevan años, pero aún así no han logrado como ver como una señal clara de qué hacer o con qué hacer. Todavía no estamos ahí. Exacto. Arriba. Dijo que ya, ¿cierto, doctora? Que ya le había transmitido acá por... Bien, de verdad, muchísimas gracias. Súper valioso las preguntas, muy amables, buen regreso a casa. Muchas gracias.